adelantaba yo, pero iniciamos de hecho esta hora informativa con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Cateriano? Encantado de Buenos estar días. con... Bueno, para comentar diversos aspectos de coyuntura, pero sobre todo poniendo en el centro de la mesa el enemigo común, que es la delincuencia, la tensión que hemos tenido en las últimas semanas entre policía y fiscalía, y ahora la decisión del Congreso de ratificar una ley que pone nuevamente la controversia respecto a qué va a pasar con las atribuciones del Ministerio Público en una investigación preliminar. ¿Cuál es la lectura de este proyecto y qué se modifica? Si me permite previamente una pequeñísima licencia. Recientemente la Corte Superior ha ratificado la legalidad de la compra que realizó la Marina de dos buques, el BAP Tacna y el BAP Carrasco. No ha encontrado nada ilícito. Nadie se ha corrido, nadie cobardemente ha huido de la acción de la justicia. Y bueno, lo que hay que preguntarse es quién reparará a los oficiales y funcionarios del Ministerio de Defensa que cumplieron con su deber. En cualquier país civilizado, cuando se denuncia falsamente, se indemniza. Lamentablemente eso no ocurre en nuestro país. Ahora, respondiéndole, claramente hay una violación al orden constitucional. Cachimbo de cualquier facultad de derecho sabe que una ley no puede modificar la Constitución. La Constitución claramente establece en su artículo 206 el mecanismo para ser reformada. Acá lo que hay es una conducta permanente que amenaza a la democracia y al orden constitucional del Congreso. Lo hemos visto en temas como, por ejemplo, cuando se violó también la Constitución mediante una ley permitiendo que la Presidenta de la República viaje al exterior sin encargar el despacho. Atropello constitucional, hay que decirlo, avalado por el actual Tribunal Constitucional, que es una especie del apéndice de la mayoría que hoy controla el Parlamento. Así que desde el punto de vista constitucional no hay duda alguna, acá estamos ante una grave amenaza. Se desvirtuó un poco. Quería poner en primer lugar ese tema porque ahora que la Fiscalía va a recabar información sobre los vehículos de Presidencia de la República, me preguntaba si se promulga esta ley, que podría ocurrir en días, ¿qué va a pasar si es que este tema, por la presunta fuga y la colaboración al señor Vladimir Cerrón, pasa a ser una denuncia constitucional o una investigación preliminar en los primeros términos? ¿Pasaría al fuero de la policía y la jerarquía del Ministerio del Interior? Y además la policía investigando al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es discutible. En todo caso, hay gente que está a favor de la participación de la policía y hay gente que no. Pero acá lo grave es que para impulsar esta reforma se haya violado brutalmente la Constitución, hay que decirlo, ¿no? Este es un Parlamento absolutamente vergonzoso. Sin pudor alguno encubren actos ilícitos. El país se está acostumbrando ya a tener congresistas que le roban, porque hay que decirlo claramente, le roban el sueldo a los trabajadores y no pasa absolutamente nada. Y esta conducta de complicidad y delictiva del Congreso no la detiene nadie. ¿Cuál es el objetivo político? Que es lo que yo pienso. Que para protegerse de acciones precisamente que la Fiscalía y el Poder Judicial vienen llevando a cabo, mediante un uso ilícito de su poder legislativo, están aprobando normas para impedir la acción de la justicia. Ahora, la Presidencia de la República, en este caso todo el Ejecutivo, la propia Presidenta, tiene una buena relación con el Congreso. No se le ha visto ni siquiera plantarse de frente a algunas reformas que ya se han propuesto desde el Congreso, no se han observado. Yo creo que la Presidenta tiene una magnífica relación con el Congreso. Cohabitan políticamente, es decir, lo vemos muy claramente. La Presidenta Boluarte cogobierna con el apoyo de Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás secuaces. Esa es la realidad, ese es el hecho objetivo. Ahora, por este canal y por otros medios de comunicación desfilan congresistas diciendo lo contrario, pero eso no se refleja en las encuestas. Este calamitoso Parlamento ha perdido credibilidad. ¿Por qué ha perdido credibilidad? Porque al final
todos estos exabruptos atropellos al orden constitucional que generan inestabilidad política. Hace un par de días el diario Gestión ha publicado la escandalosa, la escalofriante cifra que de fuga de capitales que ha ocurrido en el país desde que se eligió a la dupla Castillo-Boluarte. 22.900 millones de dólares. Esa es una cifra que aterra. ¿Pero por qué ocurre? Y capital humano, sobre todo, ¿no? Exactamente, pero ¿por qué ocurre? Porque este gobierno y este Parlamento han precipitado, han llevado casi al borde al país en cuanto al respeto y vigencia de un Estado de Derecho. Cuando se revelan denuncias o se ponen sobre el tintero muchas de las acusaciones, con fuente, además con evidencia, la presidenta dice, y lo dijo en un último discurso, a palabras necias, oídos sordos, y dice que ella se va a ir en el 2026 diciendo misión cumplida. ¿Le genera alguna expectativa los últimos 4 cambios en el gabinete? La presidenta tiene un comportamiento absolutamente antidemocrático. Un gobernante auténticamente democrático da cuenta de sus actos. La presidenta no responde ante la prensa, huye de un interrogatorio, y eso es absolutamente condenable. Ahora, ¿qué esperar de esta siniestra alianza entre el gobierno y el Parlamento? Poco. Nunca en nuestra historia republicana hemos visto esta alta rotación de ministros. Por esa razón, la pésima gestión pública de este gobierno. Y la llamada oxigenación que muchos reclaman, el refrescar el gabinete. Acá la presidenta Boluarte podría nombrar a Konrad Adenauer o a Winston Churchill. El problema es ella. Por eso, cuando ocurrió el golpe de Estado efímero de Castillo, se planteó la necesidad del anticipo de las elecciones generales. Y eso lo desestimó el Parlamento, porque lo que hemos podido apreciar a lo largo de este tiempo es que en el Parlamento y en el gobierno priman los intereses personales, económicos y políticos de todas las agrupaciones que forman parte de este Parlamento y del gobierno, ¿no? ¿Qué le dice a usted el no encontrar a Vladimir Cerrón y que se descubra ahora que el presunto cofre, como se le llama al vehículo presidencial, haya estado por lo menos con algunas movidas no tan claras y que ahora se haga una relación directa entre fuga de Cerrón, protección desde Palacio de Gobierno? ¿Qué le dice a usted? Pero yo no diría protección solo de Palacio de Gobierno. Repito, acá hay una clarísima, fuerte alianza en el Parlamento entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás secuaces. Acá no solo la alianza proviene y la protección a Vladimir Cerrón de parte de la presidenta. Todo este núcleo está protegiendo a Cerrón. Acá hay una alianza que protege a Cerrón. ¿Y la alianza la está protegiendo? Y la alianza la está protegiendo. ¿Usted recuerda algún interrogatorio público en el Parlamento de cómo fue posible la fuga de Cerrón luego de una audiencia pública ante todo el país? ¿Este vergonzoso Parlamento ha hecho algo? Nada. Entonces, acá hay que ser claros. Claro, la izquierda dice que gobierna la derecha. Pero acá lo concluyente, lo que demuestran los actos de gobierno, los actos legislativos, es que hay una alianza siniestra que, entre otras cosas, encubre ilícitamente a Vladimir Cerrón. Entonces, el Congreso se mueve por votos. ¿Le parece a usted que va sobre un terreno infértil las posibles investigaciones que haga la Fiscalía sobre este tema? Yo no tengo ninguna confianza en este Congreso, ciertamente, ¿no? Vemos lo que hace continuamente. La Fiscalía amenaza al orden democrático y constitucional. Mire, la Fiscalía con todos sus defectos, el Poder Judicial también con sus notorias dificultades, mal que bien en este momento es el único espacio para defender el orden democrático y constitucional. Y lo que dicen los valientes, entre comillas, fiscalizadores y moralizadores, que cuando son citados por la justicia huyen cobardemente, como en el pasado huyó Fujimori, cobardemente, hoy Cerrón lo imita y cobardemente huye y está protegido
por este Parlamento y por este gobierno. Esa es la penosa realidad que vivimos el día de hoy. Si el caso Boluarte y la fuga de Vladimir Cerrón se formaliza como una investigación preliminar y termina en manos de la policía una vez que se promulgue la ley, si se promulga, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional sería el llamado aquí a intervenir en función a una demanda que se presente? A ver, hasta ahora este Tribunal Constitucional no ha dado pruebas de defender el orden democrático y constitucional. Esa es la penosa realidad. Entonces, esperar algo de este Tribunal Constitucional es bien complicado. Yo creo que este Tribunal Constitucional y este Congreso recuerdan mucho la actuación del Congreso Fujimontesinista cuando se cargó a los magistrados del Tribunal Constitucional y no pasó absolutamente nada. Y este gobierno y este Congreso imitan la conducta que se tuvo en el pasado, por ejemplo, de desacatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia. El caso más escandaloso y nauseabundo ha sido el tema del indulto a Fujimori, ¿no? Hoy día el Estado peruano le paga una pensión a un violador de derechos humanos, a un ladrón y a un dictador. Acá hay contradicciones, ¿no? Mientras se protege a dictadores, internacionalmente combatimos a las dictaduras. Y no en parámetros establecidos sobre el pago de la reparación civil, ¿no? Porque al final y acá lo delicado es que no hay un combate contra las dictaduras. Hay que combatir todas las dictaduras, las de izquierda, las de centro, las de derecho, las efímeras, las largas. La dictadura como forma de gobierno es lo que nos ha traído esta situación de anarquía. Le reitero, para que no quede en el aire, los cuatro cambios en el gabinete. ¿Cómo? Los 4 cambios en el gabinete, porque el tema Venezuela también ha sido medular incluso dentro de los cambios en la Cancillería. ¿Le generan alguna expectativa? Ninguna expectativa, pero absolutamente ninguna. Porque reitero, el problema no son los ministros, el problema es doña Dina, la presidente. Ella es el problema. Pero cuenta con la protección ya impúdica, ¿no? De Acuña, de Keiko Fujimori. Una alianza hasta el 2026. Sí, y tal vez lo que se viene mencionando que adelantaría la convocatoria a las elecciones generales, de alguna manera le permitiría aparentemente llegar ya hasta el 2026. Y va a llegar hasta el 2026, porque hemos visto que lo que defendían esos congresistas de izquierda que decían defender los intereses del pueblo, los fujimoristas, los empleados del señor Acuña, ¿qué cosa es lo que defienden? ¿A quién han defendido estos años? ¿Quién puede sostener que este Parlamento ha defendido algo en beneficio del país? Muy bien, muy claro, don Pedro Cateriano, muy amable. Encantado. Gracias. Buenos días. Presidente del Consejo de Ministros en nuestros estudios. A propósito de todo lo que ha ocurrido y bueno, luego de estas controvertidas declaraciones que hizo el